Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga más. Continuamos el día de hoy con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy veremos señales, prodigios y milagros que hacían los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, predicando el santo evangelio que nos dejó el Señor. Y llenos del Espíritu Santo, hacían señales, prodigios y milagros. Y mucha gente que les escuchaba creía en el Señor y venían a ser parte de la iglesia, bautizándose y alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor. Leamos Hechos 5, versículo 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Gloria a Dios. Veamos un poquito al respecto del pórtico de Salomón. Según Douglas Tenney, un portal magnífico construido por Salomón en el lado oriental del área del templo. Cristo y sus apóstoles anduvieron en él, según nos dice Juan 10:23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Hechos 3:11 también nos dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Hechos 5:12, que acabamos de leer recientemente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora veamos lo que dice en el diccionario Mundo Hispano. Un portal magnífico construido por Salomón en el lado oriental del área del templo. Cristo y sus apóstoles anduvieron en él, según Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te ruego por todo aquel Padre Santo que va a escuchar este mensaje, Señor. Te ruego, Padre, por todo aquel que está, Señor, pasando por circunstancias difíciles, que está pasando por pruebas, que está pasando por desiertos, que está pasando por tormentas. Padre Santo, te ruego por todo aquel que tiene problemas en su hogar. Hay espíritu de división. Te ruego, Señor, que obre, Señor, que ponga su mano, Padre Santísimo, su mano de poder allí en ellos, según sea su necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, te ruego también por todos los enfermos. Te ruego, Padre, por todo aquel que está pasando por necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, acá en la tierra. Amén. Entonces seguimos, hermanos, en este lindo mensaje, señales, prodigios y milagros. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo, hermanos, trabajando en serio. Así como miraron a su maestro, así como vieron a nuestro Señor Jesucristo, que de mañana, dice la palabra, se levantaba aún cuando no había salido el sol, aún cuando no había aclarecido todavía, Él ya estaba en el monte orando, y después venía y se llevaba a sus discípulos a las aldeas, a los campos, a los pueblos. Él
andaba con sus discípulos predicando donde quiera. Ahora Pedro y Juan liderando allí y todos los discípulos, apóstoles, predicando el evangelio, la iglesia creciendo. Aleluya. En el 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, pero de lejos, mucha gente de lejos. Pero ¿por qué no venían y se unían fácilmente con ellos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos tenían miedo y ya habían visto que nuestro Señor Jesucristo lo habían crucificado, ¿verdad? Y también han visto lo que ha pasado con los que predican en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ellos ven de lejos, pero los discípulos llenos del Espíritu Santo no le tienen miedo a nada. En el 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Oiga, venían más creyendo. No importaba lo que estaba sucediendo, porque la iglesia recién comenzada, iniciada, estaba siendo perseguida, así como nuestro Señor Jesucristo fue perseguido. Pero Él dijo: imagínense lo que hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Verdad? Eso somos nosotros. El enemigo siempre va a andar detrás del cristiano, ¿verdad? Metiéndole miedo o ver cómo lo acusa, acosándolo, ¿verdad? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Le digo, la sombra de Pedro hacía milagros. Por supuesto, es Dios el que hace milagros, hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso es que no tenemos que adorar a ningún hombre, porque es Dios el que hace milagros. No tenemos que caer en error y decir fulano de tal es un hombre bueno, es un hombre que hace milagros, adorémosle, hagámoslo santo, como dicen los religiosos. No, santo es Dios, el Todopoderoso. Él es el que hace milagros si usted tiene fe. Si usted tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, Él hará el milagro. Gloria a Dios. Entonces el 15, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Acuérdese que el día que estaban en el monte alto fueron llenos y vestidos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios era el que estaba haciendo los milagros. Gloria a Dios, usando por supuesto a su siervo Pedro. Aún, dice el 16, de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué lindo, de lejos venían, porque, oiga, las buenas nuevas se estaban regando a nivel internacional y por supuesto tenía que llegar a nivel mundial, porque nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, y por supuesto esa palabra quedó para nosotros, amados hermanos. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Sea marihuano, borracho, prostituta, homosexual, lesbiana, toda mujer, sea sicario, asesino, ¿verdad? Golpeador de mujeres, lo que sea. Esta palabra es para ti, para que veas y entiendas que hay un Salvador
que murió en la cruz por ti. Cristo ya hizo lo que tú tenías que hacer, morir, porque todo el que anda en el pecado es muerto espiritualmente. Es necesario venir a los pies de Cristo para agarrar el regalo, obtener el regalo de vida y vida eterna que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él ya hizo todo. Nosotros como pecadores, porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿verdad?, tenemos la salvación por gracia, por misericordia de Dios. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos bonitos, no, es porque la misericordia de Dios es infinita, grandísima, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Correr y venir a los pies de Cristo, porque, oiga, estos hombres, ellos estaban poniendo la vida para predicar el evangelio y los mataron. El único que no murió, ¿verdad?, porque lo mataran, fue el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, que se llamaba y se llama Juan. El discípulo Juan, él no murió como todos, pero de ahí todos murieron, unos decapitados, unos murieron a espada, otros murieron con lanza, porque ellos se fueron a nivel mundial, ¿verdad? Se fueron por todo el mundo a predicar el evangelio hasta que llegó acá con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es seguir predicando el evangelio, hermanos, para que así como el evangelio llegó a nosotros, el evangelio, la palabra de Dios, la palabra de salvación, llegue allá hasta los 4 puntos cardinales y que muchos crean en nuestro Señor, que Él hacía señales, prodigios y milagros y los sigue haciendo en la actualidad. El mayor, ¿verdad?, el más grande milagro en mi vida es venir a los pies de Cristo, mi salvación, porque soy salvo en Cristo Jesús. Por eso tenemos que rogarle a Dios que nos ayude y nos agarre y nos guíe de la mano para que no nos deje ir ni a izquierda ni a derecha ni regresar al mal, para que así sigamos cada paso de nuestro Señor Jesucristo cada vez que abrimos los ojos y le demos gracias al Señor y comencemos a caminar, sea en el caminar de Dios, sea siempre con una mente y un corazón llenos del deseo de amar, alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amado hermano, amigo, ya vimos, ya escuchamos de que los discípulos llenos del Espíritu Santo, ellos predicaban el evangelio y así hacían señales y prodigios y vio la gente rápido lo que estaba sucediendo y muchos creían, y todos los que creían en nuestro Señor Jesucristo, en lo que andaban predicando los discípulos y toda la gente que había creído, ¿verdad? Ellos, ya creyendo, sacaban a sus enfermos y sus enfermos sanaban. Usted, no sé qué situación pueda estar pasando, no sé qué clase de enfermedad pueda estar pasando. Yo le invito a que crea en el Señor, que usted recibirá su milagro. No porque yo lo diga, es porque usted cree en el Señor. Apártese de todo mal, apártese de toda mentira, apártese de todo odio. Perdone, porque dice el Señor que si no perdonamos, ¿cómo nosotros queremos que nuestro Padre Celestial nos perdone a nosotros? Cuando nosotros somos perdonados de todo pecado, también recibimos el don de sanidad. Tenemos que recibir primeramente nuestra salvación. Yo le invito a que venga a los pies de Cristo,
Yo le invito a que acepte a nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que abra su corazón y se aparte de toda idolatría, que eso es abominación para nuestro Señor. La Biblia lo dice, por eso es que nosotros lo predicamos libremente, los que hemos leído la Biblia, porque no es cuestión de que me diga mi abuelo, mi tío o mi familiar religioso, sino qué es lo que me dice Dios con su santa palabra, qué es lo que me dice Dios en la Biblia. Tenemos que creer, eso es creer. No le hemos visto, pero creemos en lo que dice la Santa Escritura. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, entra en mi corazón. Límpiame, purifícame y santifícame. Señor Jesús, yo creo en ti. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te necesito. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bórrame del libro de la muerte. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Te acepto, mi Señor Jesús. Te amo, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén.